Mi exmarido intentó pagar un anillo de 3.000 euros para su amante en la joyería más cara de la ciudad. El cajero rechazó su tarjeta. Cuando abrió la aplicación del banco, vio el saldo. 0 euros. Bloqueado por orden judicial. Pensión alimenticia atrasada. Los 20.000 que acababa de recibir habían desaparecido en 40 minutos. Había un recibo de motel en el bolsillo del uniforme de mi marido. Lo encontré un martes por la tarde mientras preparaba la ropa para lavar. Daniel había salido esa mañana para un tour de 3 días y yo estaba en casa, en la rutina de siempre. Revisar bolsillos, separar colores, poner la lavadora. Metí la mano en el pantalón azul marino y saqué el papel arrugado. Motel Las Palmeras, Sevilla. Habitación doble. 2 noches. Fecha. La semana pasada. Esa semana, Daniel me había dicho que estaba en Cádiz. No en Sevilla. Y definitivamente no en un motel. Me quedé mirando el recibo. Las letras borrosas por estar tanto tiempo doblado. El corazón empezó a latir más fuerte en mis oídos. Metí la mano de nuevo en el bolsillo. Había algo más. Otro papel. Este estaba más arrugado todavía. Más maltratado. Como si alguien lo hubiera escondido con prisa. Lo desdoblé. Era una notificación judicial. Juzgado de Primera Instancia de Sevilla. Proceso de ejecución de alimentos. Demandante. Paloma Alonso Morales. Demandado. Daniel Castro García. Daniel Castro García. Mi marido. Seguí leyendo, las manos temblando. Deuda acumulada por pensión alimenticia no pagada. 20.347 euros. Menor beneficiario, Mateo Castro Alonso, 10 años. El papel casi se me cayó de las manos. ¿Menor? ¿Mateo? ¿10 años? Daniel tenía un hijo. Un hijo de 10 años que yo nunca supe que existía. Me senté en el suelo de la lavandería, con el uniforme en una mano y los papeles en la otra. La lavadora giraba vacía a mi lado. El sonido del motor parecía venir de muy lejos. 12 años de matrimonio. 12 años compartiendo una vida. Y él tenía un hijo que yo desconocía completamente. Volví a leer la notificación. Proceso de ejecución. Eso significaba que Paloma, quien quiera que fuera, estaba demandando legalmente a Daniel por no pagar la manutención de su hijo. 20.000 euros. Casi exactamente la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Las piezas empezaron a encajar. Por eso nunca sobraba dinero. Por eso Daniel siempre tenía gastos inexplicables. Por eso se ponía nervioso cuando yo sugería revisar nuestras finanzas juntos. No estaba ahorrando. No estaba gastando en tonterías. Estaba escondiendo un hijo y una deuda enorme. Me levanté del suelo. Fui a mi oficina. Un pequeño rincón en el atelier donde tenía mi computadora. Abrí el navegador con manos que todavía temblaban. Busqué. Daniel Castro García plus Paloma Alonso plus Sevilla. Varios resultados aparecieron. Noticias locales sobre procesos judiciales. Foros de madres solteras. Y finalmente, una foto. Una mujer de unos 35 años, con un niño de cabello oscuro. El pie de foto decía, Paloma Alonso y su hijo Mateo, en manifestación por derechos de pensión alimenticia. El niño tenía los ojos de Daniel. Exactamente los mismos. No había duda. Seguí buscando. Encontré el despacho de la abogada que representaba a Paloma. Encontré artículos sobre el caso. Al parecer, Daniel nunca había pagado ni un solo euro en 10 años. Ni uno. Paloma había trabajado limpiando casas para mantener a su hijo sola. Mientras Daniel viajaba en autobuses de turismo, comía en restaurantes buenos y dormía en moteles con otras mujeres. Porque si había un recibo de motel, significaba que también había traición. Imprimí la información que encontré. La guardé en una carpeta. Y entonces me quedé sentada en mi silla del atelier, mirando las telas colgadas en las paredes, los vestidos a medio terminar en los maniquíes. Había construido este negocio con mis manos, puntada por puntada, cliente por cliente, sin ayuda de nadie. Y Daniel había estado viviendo una doble vida. O tal vez triple. La puerta de entrada se abrió de golpe. Era él. «Francisca, ¿estás aquí?» Daniel entró al atelier con su maleta, sonriendo. Como siempre. «El tour se canceló», dijo, dejando la maleta en el suelo. «El grupo decidió acortar el viaje. Así que volví temprano. ¿No te alegras de verme?» Me puse de pie. Los papeles estaban sobre mi escritorio, a la vista. «Encontré algo en tu uniforme», dije, manteniendo la voz lo más calmada posible. La sonrisa de Daniel vaciló. «¿Ah, sí?
¿Qué cosa? Tomé el recibo del motel. Se lo mostré. Esto. Vi cómo su rostro cambiaba, del color normal a un blanco pálido en segundos. Francisca, yo puedo explicar. ¿Y esto? Levanté la notificación judicial. ¿También puedes explicar esto? Daniel cerró los ojos. Dios. ¿Tienes un hijo de 10 años? Silencio. ¿Tienes un hijo de 10 años? Mi voz subió, quebrándose. Sí, susurró finalmente. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿En 12 años de matrimonio nunca pensaste que tal vez yo debería saberlo? Daniel abrió los ojos. Y en lugar de ver arrepentimiento, vi algo diferente. Vi molestia. Fue antes de conocerte, dijo con voz defensiva. Un error de juventud. Yo tenía 29. Ella quedó embarazada. Yo no quería ser padre. Le dije desde el principio que no podía contar conmigo. Pero el niño nació de todos modos. Sí. Y ella decidió tenerlo sabiendo que yo no iba a estar ahí. Esa fue su elección. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y la pensión? ¿Los 20.000 euros que debes? Daniel se pasó la mano por el cabello, frustrado. Eso es un asunto legal complicado. Ya caducó. No tienen derecho a cobrarme después de tanto tiempo. Esta notificación tiene fecha de hace 2 meses, Daniel. No caducó nada. Ese juez está equivocado. Mi abogado me lo confirmó. Mentía. Lo vi en sus ojos. Estaba mintiendo descaradamente. ¿Y el motel? Continué. Mi voz ahora más fría. ¿Eso también es un error legal complicado? Daniel suspiró, como si yo fuera la molesta. Está bien, sí. Hay alguien más. Margarita. Margarita, nuestra vecina. La mujer que vivía 3 casas más abajo y que siempre, siempre, pedía favores a Daniel. Que le llevara esto. Que le arreglara aquello. Que le ayudara con el otro. Y yo como una tonta pensando que solo era una vecina necesitada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Importa? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Y antes de que digas algo, Francisca, déjame aclarar esto. Nuestro matrimonio está muerto hace años. Tú lo sabes. Yo lo sé. Solo estábamos alargando lo inevitable. Las palabras me golpearon como puñetazos. Quiero el divorcio, dijo Daniel, cruzándose de brazos. Ahora. De inmediato. Y quiero mi parte de la cuenta de ahorros. Son 40.000 euros en total, ¿verdad? La mitad es mía. 20.000 euros. Exactamente la cantidad que debía en pensión. ¡Qué conveniente! Voy a usar ese dinero para empezar de nuevo, continuó. Con Margarita, con alguien que realmente me valore, alguien que no esté siempre trabajando y olvidándose de su marido. Me quedé mirándolo. A este hombre con quien había compartido 12 años de mi vida, que dormía en mi cama, que comía en mi mesa, que usaba el dinero de mi trabajo cuando el suyo no alcanzaba. Y no sentí tristeza, no sentí dolor, sentí rabia, rabia fría, calculadora, implacable. Está bien, dije limpiándome las lágrimas. Te daré el divorcio, y tu mitad del dinero. Daniel parpadeó, sorprendido por mi respuesta calmada. ¿En serio? En serio. Programa la audiencia con tu abogado. El día que firmemos el divorcio, te transferiré los 20.000 euros. Quiero que seas feliz, Daniel, que empieces tu nueva vida con Margarita como mereces. Él me miró con desconfianza, como si esperara una trampa. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ya no tiene sentido pelear. Solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Daniel asintió lentamente, todavía inseguro, pero claramente satisfecho. Voy a dormir en casa de Margarita mientras tanto. Como quieras. Tomó su maleta y salió sin mirar atrás. Esperé hasta escuchar su coche alejarse. Entonces volví a mi escritorio. Tomé la notificación judicial. La leí una vez más, especialmente la parte donde aparecía el nombre de la abogada, letrada do contra Carmen Vidal. Busqué el número del despacho. Y marqué. Despacho de la abogada Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hablar con la doctora Vidal sobre el caso de Paloma Alonso contra Daniel Castro. Es urgente. ¿Es usted familiar? Soy la esposa actual de Daniel Castro, y tengo información que le va a interesar mucho. Hubo una pausa. Un momento, por favor. La pusieron en espera. Una música suave llenó la línea. Yo esperé, mirando por la ventana del atelier. Daniel quería sus 20.000 euros, y yo iba a asegurarme de que los recibiera.
exactamente como él merecía. La doctora Carmen Vidal contestó después de 2 minutos. Señora Castro, soy Carmen Vidal. Mi secretaria me dice que tiene información sobre Daniel Castro. Así es, soy Francisca, su esposa actual. O pronto su exesposa. Acabamos de acordar el divorcio. Entiendo. ¿Y qué información tiene para mí? Daniel va a recibir 20.000 euros, en exactamente 10 días. El día de la audiencia de divorcio. Voy a transferirle su mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Silencio al otro lado de la línea. 20.000 euros, repitió la abogada lentamente. Exactamente la cantidad que él nos debe en pensión atrasada. Exactamente. Señora Francisca, ¿me está diciendo lo que creo que me está diciendo? Le estoy diciendo que Daniel va a tener ese dinero en su cuenta bancaria el día 13 de este mes, a las 11 de la mañana. Y le estoy diciendo dónde va a caer ese dinero. El número de cuenta. El banco. La sucursal. Todo. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Por qué hace esto? Miré la notificación judicial sobre mi escritorio. Pensé en Paloma trabajando limpiando casas. En Mateo, un niño de 10 años que nunca conoció a su padre. En Daniel mintiendo durante 12 años. Porque es lo correcto, respondí simplemente. Señora Francisca, necesito ser honesta con usted. Si me da esa información, voy a usarla. Voy a reactivar el proceso de embargo judicial. En el momento en que ese dinero toque la cuenta de su marido, el sistema judicial lo va a bloquear automáticamente para pagar la deuda. Lo sé. Él no va a tener ni un euro. Va a perder todo lo que usted le transfiera. Perfecto. Escuché algo que sonaba como una sonrisa en su voz. Entonces hablemos de detalles. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de mi vida. Daniel vino a casa 2 veces para recoger más ropa. Cada vez estaba más animado, más feliz. Hablaba de sus planes con Margarita, de cómo iban a alquilar un apartamento juntos, de cómo finalmente iba a ser libre. Yo asentía, sonreía, le ofrecía café. «Sabes, Francisca», me dijo la segunda vez, «siempre pensé que ibas a hacer esto más difícil, pero te agradezco que seas razonable. No todas las mujeres pueden aceptar cuando un matrimonio termina. Solo quiero que ambos seamos felices», respondí con la voz más dulce que pude fingir. Mientras tanto, la doctora Vidal trabajaba en silencio. Me llamaba cada 2 días para confirmar detalles. El juez había aprobado el embargo preventivo. Estaban monitoreando la cuenta de Daniel. En el momento en que el dinero apareciera, el sistema se activaría automáticamente. Tiene que entender, me explicó en una de esas llamadas, que esto es completamente legal. Daniel tiene una deuda ejecutable. El dinero que va a recibir no está protegido porque es parte de una división de bienes matrimoniales, no un salario. Es embargable. ¿Cuánto tiempo tomará el bloqueo una vez que el dinero esté en su cuenta? Entre 30 minutos y 1 hora. Depende de los sistemas bancarios, pero será rápido. 30 minutos. 1 hora. Era perfecto. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino. Nada llamativo. Nada que indicara lo que estaba por hacer. Daniel me recogió en su coche. Margarita no venía. Aparentemente esperaría afuera del juzgado. Estoy nervioso, me confesó mientras conducía. Nunca pensé que terminaríamos así. La vida da vueltas, respondí, mirando por la ventana. Pero es mejor así, para los dos. Tú mereces a alguien que realmente esté presente, Francisca. Y yo necesitaba esto. Necesitaba un cambio. No respondí. No confiaba en mi voz. Llegamos al juzgado a las 10:30. La audiencia estaba programada para las 11. Era una sala pequeña. El juez era un hombre mayor de unos 60 años con expresión cansada. Nuestros abogados estaban ahí. Todo era muy formal y frío. El proceso fue rápido. Matrimonio irreparablemente roto. División de bienes acordada amigablemente. Sin hijos en común. Sin propiedades compartidas excepto la cuenta de ahorros. ¿Ambas partes están de acuerdo con la división propuesta?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondí. Sí, dijo Daniel. Entonces declaro disuelto el matrimonio entre Francisca Romero Torres y Daniel Castro García. Los documentos oficiales estarán listos en 15 días. El martillo golpeó la mesa. Y así, 12 años se terminaron en 20 minutos. Salimos de la sala. Daniel sonreía. Yo mantuve mi expresión neutral.
¿Puedes hacer la transferencia ahora? Preguntó con ansiedad apenas controlada. Claro, déjame sacar mi celular. Nos sentamos en un banco en el pasillo del juzgado. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación del banco. 40.000 euros en la cuenta conjunta. 20.000 para cada uno. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. Ingresé la cuenta de Daniel. 20.000 euros exactos. Confirmar transferencia. ¿Estás segura? Sí. Transferencia realizada exitosamente. Daniel sacó su propio celular inmediatamente. Actualizó su aplicación bancaria. Sus ojos se iluminaron al ver el saldo. Were 20.000 euros. Llegó, dijo, casi sin aliento. Francisca, gracias. De verdad, esto significa mucho. Espero que te haga feliz, respondí. Y lo decía en serio. A mi manera. Daniel se levantó. Me dio un abrazo rápido e incómodo. Cuídate, Francisca. Tú también. Lo vi alejarse por el pasillo. Atravesó las puertas del juzgado y salió a la luz del sol donde Margarita lo esperaba. La vi abrazarlo, besarlo. Ambos miraron el celular de él, celebrando. Yo me quedé sentada en ese banco frío del juzgado. Miré mi reloj. 11:10 de la mañana. La doctora Vidal había dicho que el bloqueo tomaría entre 30 minutos y 1 hora. 11:40. O 12:10 como máximo. Me levanté. Salí del juzgado. Tomé un taxi de vuelta a casa. Y esperé. A las 12:30 recibí un mensaje de la doctora Vidal. Proceso ejecutado. Monto completo bloqueado y transferido al depósito judicial. 40 minutos después de que el dinero ingresó a su cuenta. Gracias por su ayuda. Paloma y Mateo finalmente van a recibir lo que merecen. 40 minutos. El dinero había estado en la cuenta de Daniel exactamente 40 minutos antes de desaparecer. Me pregunté si ya lo había descubierto. O si todavía estaba celebrando, ajeno a lo que estaba por venir. No tuve que esperar mucho para saberlo. A las 2 de la tarde, mi celular empezó a sonar. Daniel. No contesté. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. 15 llamadas perdidas en media hora. Luego llegaron los mensajes. Francisca, llámame urgente. Algo pasó con el dinero. Me bloquearon la cuenta. Esto es tu culpa. ¿Qué hiciste? Llámame ahora. Los leí todos. Y no respondí ninguno. Bloqueé su número. Volví a mi atelier. Tenía 3 vestidos que terminar esa semana. Trabajo que hacer. Una vida que continuar. Pero antes de empezar, hice una llamada más. ¿Doctora Vidal? Señora Francisca, estaba esperando su llamada. ¿Todo salió bien? Perfectamente. El dinero ya está en proceso de ser transferido a Paloma. Ella va a recibirlo en 2 días hábiles. Me pidió que le agradeciera. No sabe quién es usted, pero sabe que alguien la ayudó. No necesito agradecimientos. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué no se quedó con el dinero usted misma? Era su derecho. Podría haber transferido solo 10.000 o 5.000. Podría haber protegido su parte. Pensé en la pregunta. En mi atelier que había construido sola. En los años trabajando mientras Daniel mentía. En Mateo, un niño que nunca había pedido nacer. Porque yo no necesito el dinero de Daniel para sobrevivir. Nunca lo necesité. Pero ese niño sí necesitaba un padre que cumpliera con su responsabilidad. Si Daniel no iba a hacerlo voluntariamente, entonces la justicia lo haría por él. ¿Es usted una mujer extraordinaria? No, solo soy una mujer cansada de los hombres que no cumplen su palabra. Colgué. Y entonces, finalmente, me permití sonreír. 3 días después, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. La abrí. Dentro había una foto. Una mujer de unos 35 años con un niño de 10. Ambos sonriendo. El niño sostenía un pastel de cumpleaños. Detrás de la foto, una nota escrita con letra temblorosa. No sé quién eres. Carmen no me dio tu nombre, pero sé que fuiste tú. Sé que ayudaste a que finalmente recibiéramos lo que Daniel nos debía durante 10 años. Por primera vez desde que Mateo nació, pude comprarle ropa nueva. Zapatos que le quedan bien. Libros para el colegio. Y un pastel de cumpleaños de verdad. No uno hecho por mí con lo que sobraba. No tengo palabras para agradecerte. Solo puedo decir, gracias. De una mujer a otra. Gracias. Paloma. Guardé la foto en el cajón de mi escritorio. Y volví al trabajo. Porque Daniel quería sus 20.000 euros.
y yo me había asegurado de que los recibiera, directamente en las manos correctas. Pero la historia no terminaba ahí, porque en ese exacto momento, a las 3 de la tarde de ese mismo día, Daniel y Margarita estaban entrando a la joyería más tradicional del centro de la ciudad. Él acababa de descubrir que su cuenta estaba bloqueada, pero antes de eso, había prometido algo. Le había prometido a Margarita un anillo. Y Daniel era un hombre de palabra, o al menos intentaba serlo. Bienvenidos a Joyería Castellano. Los recibió una vendedora elegante con sonrisa profesional. ¿Puedo ayudarles en algo? Margarita ya estaba mirando las vitrinas con ojos brillantes. Buscamos anillos de compromiso, dijo Daniel, intentando sonar seguro. Por supuesto, tenemos una selección muy hermosa por aquí. Los guió a una vitrina especial. Anillos de oro blanco, oro amarillo, con diamantes, con esmeraldas. Margarita señaló uno inmediatamente. Ese. Quiero ese. Era un conjunto elegante. Anillo de compromiso con pequeños diamantes incrustados, banda de oro blanco. Excelente elección, dijo la vendedora. Este conjunto es de nuestra colección premium, 3.000 euros. Daniel tragó saliva pero asintió. Lo llevamos. La vendedora sacó el estuche. Margarita ya se estaba probando el anillo, admirándolo en su dedo. ¿Cómo desea pagar, señor? Daniel sacó su tarjeta de débito. La misma cuenta donde Francisca había depositado 20.000 euros hacía 3 días. La misma cuenta que ahora estaba completamente vacía. Pero él no lo sabía todavía. Había bloqueado todas las notificaciones del banco después de recibir el primer mensaje de bloqueo, pensando que era un error que se resolvería solo. Entregó la tarjeta con confianza. La vendedora la pasó por el lector. Esperó. La máquina emitió un sonido. Contraseña inválida o saldo insuficiente, dijo la vendedora con voz profesional, pero algo incómoda. Daniel frunció el ceño. Imposible, intente de nuevo. La vendedora intentó de nuevo. El mismo resultado. Lo siento, señor. La transacción no puede procesarse. Daniel sintió el calor subir por su cuello. Margarita lo miraba con confusión creciente. Debe ser un error del sistema, dijo él, sacando su celular. Tengo 20.000 euros ahí. Lo vi hace 3 días. Abrió la aplicación del banco, con manos que empezaban a temblar ligeramente. Ingresó la contraseña. La pantalla cargó. Y entonces su mundo se derrumbó. Saldo actual. 0,000. No, no puede ser. Actualizó la página. El mismo resultado. 0. Bajó al historial de transacciones. Ahí estaba la transferencia de Francisca. 20.000 euros entrando a las 11:10 de la mañana del día 13. Y 40 minutos después, otra línea en rojo. Retención judicial. Ejecución de alimentos. Beneficiario. Juzgado Primera Instancia Sevilla. Monto. Chacro, 20.000. Todo. Se habían llevado absolutamente todo. ¿Qué pasa, Daniel? La voz de Margarita sonaba impaciente ahora. Él no podía hablar. Solo miraba la pantalla con horror absoluto. Margarita se acercó. Miró por encima de su hombro. Leyó las palabras. Ejecución de alimentos. Leyó en voz alta, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? Daniel intentó bloquear la pantalla, pero era demasiado tarde. Margarita le quitó el celular de las manos. Beneficiario. Menor. Mateo Castro Alonso. Leyó, su voz subiendo de tono. ¿Quién es Mateo Castro? ¿Por qué tiene tu apellido? Las otras personas en la joyería empezaron a mirar. La vendedora dio un paso atrás discretamente, incómoda. Margarita, no es lo que piensas. ¿Tienes un hijo? Gritó ella, y toda la tienda se quedó en silencio. Daniel intentó tomarla del brazo. Ella se apartó violentamente. No me toques. ¿Tienes un hijo y nunca me lo dijiste? Fue hace mucho tiempo. Antes de conocerte. ¿Y debes 20.000 euros en pensión? Margarita miraba la pantalla, leyendo cada línea del extracto. ¿20.000 euros? Es una deuda antigua. Ya estaba resuelta. Esto es un error del sistema. Un error. Margarita rió histéricamente. Me dijiste que ese dinero era tu ahorro, que eras exitoso, que íbamos a vivir bien juntos. Y podemos, solo necesito llamar a mi abogado. Tu dinero acaba de desaparecer pagando la manutención de un hijo que nunca me dijiste que existía. La voz de Margarita temblaba. ¿Qué más me mentiste? ¿En qué más me engañaste? Margarita, por favor, la gente está mirando. ¡Que miren! Gritó ella. Que sepan todos qué tipo de hombre eres. Un mentiroso. Un padre que abandona a su hijo.
Un estafador que me prometió una vida que no existe. El gerente de la joyería se acercaba con expresión seria. Margarita se quitó el anillo que se había probado y lo tiró sobre el mostrador con fuerza. ¿Sabes qué, Daniel? Pensé que finalmente había encontrado a alguien. Alguien estable, alguien que me valoraba. Agarró su bolso. Pero eres tan falso como el saldo de tu cuenta bancaria. Margarita, espera. No me busques. No me llames. Para mí, no existes. Y salió de la joyería con los tacones resonando contra el mármol, dejando a Daniel solo bajo las miradas de juicio de empleados y clientes. El gerente se acercó. Señor, le voy a pedir que se retire. Daniel asintió sin fuerzas. Guardó su celular y salió caminando como un hombre completamente derrotado. 3 días después, en un pequeño apartamento en las afueras de Sevilla, algo muy diferente estaba sucediendo. Paloma Alonso colgaba guirnaldas de colores en la sala. No eran caras, las había comprado en el mercado local, pero eran brillantes y alegres, y eso era lo que importaba. Mamá, ¿van a venir muchos amigos?, preguntó Mateo desde el sofá, emocionado. 6 de tu clase, respondió Paloma sonriendo. ¿Y tu primo Diego? Mateo tenía 11 años ese día. 11 años en los que Paloma había trabajado limpiando casas, planchando ropa ajena, haciendo turnos dobles para darle lo básico. 11 años en los que Daniel nunca había aparecido, nunca había llamado, nunca había pagado un solo euro. Hasta ahora. La mesa estaba puesta con un mantel nuevo. Había sándwiches, patatas fritas, refrescos. Y en el centro, la pieza principal, una tarta de cumpleaños de verdad, comprada en la mejor pastelería del barrio, con crema de chocolate y fresas frescas, con 11 velas esperando ser encendidas. No era una tarta hecha por ella con ingredientes baratos y receta improvisada. Era una tarta de verdad. Del tipo que los otros niños tenían en sus fiestas. ¿Puedo abrirlos ya? Mateo miraba los paquetes envueltos en la mesa con ojos brillantes. Después de la tarta, dijo Paloma, ajustando una última guirnalda. Llamaron a la puerta. Los amigos de Mateo empezaron a llegar. Niños de 11 años con sonrisas grandes y energía interminable. ¡Feliz cumpleaños, Mateo! ¡Mira lo que te traje! La sala pequeña se llenó de risas y gritos y el caos hermoso de una fiesta infantil. Jugaron, corrieron, rompieron una piñata que Paloma había colgado en el pequeño balcón. Dulces cayeron por todas partes y los niños se abalanzaron sobre ellos entre risas. Y entonces llegó el momento de la tarta. Paloma la trajo con las 11 velas encendidas. Los niños cantaron desafinados y felices. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Mateo cerró los ojos. Pensó en su deseo y sopló las velas de una vez. Todos aplaudieron. Paloma cortó la tarta. Pedazos generosos para cada niño. Ellos comieron con las manos, manchándose la cara de chocolate, riendo sin parar. «Es la mejor tarta que he probado», dijo uno de los amigos de Mateo. «Mi mamá la compró en Pastelería Gómez», respondió Mateo con orgullo. Después vinieron los regalos. Un balón de fútbol, un juego de mesa, libros, una sudadera nueva con el logo de su equipo favorito. Mateo abría cada regalo con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Pero el último regalo era especial. Una caja rectangular envuelta en papel azul. «Ese es mío», dijo Paloma suavemente. Mateo la abrió con cuidado. Dentro había un par de zapatillas deportivas, las de marca, las que llevaban meses mirando en el escaparate de la tienda, pero que nunca podían permitirse. Los ojos de Mateo se abrieron enormes. «Mamá, son... sí, las que querías». Mateo saltó del sofá y abrazó a su madre con fuerza. «Gracias, mamá. Gracias, gracias, gracias». Paloma lo abrazó, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos. Pero no las dejó caer. No hoy. Hoy era un día feliz. Más tarde, cuando los amigos se habían ido y Mateo estaba en su cuarto probándose las zapatillas nuevas por 10ª vez, Paloma se sentó en el sofá de su pequeña sala. Miró alrededor. El apartamento no era grande, no era lujoso, pero ahora era diferente. Las paredes recién pintadas, la nevera nueva que había podido comprar, los muebles que no eran de segunda mano, el cuarto de Mateo con una cama propia, no un colchón en el suelo, todo gracias al dinero que finalmente había recibido, los 20.000 euros que Daniel debía desde que Mateo nació. La doctora Vidal le había contado la historia, cómo la esposa de Daniel,
o mejor dicho, la exesposa, había hecho posible el embargo. ¿Cómo había coordinado todo para que el dinero cayera exactamente donde la justicia pudiera atraparlo? Paloma no sabía el nombre de esa mujer. Carmen se había negado a revelarlo por privacidad. Pero Paloma pensaba en ella a menudo, en la mujer que también había sido traicionada por Daniel, que también había sufrido sus mentiras, pero que en lugar de guardar rencor o quedarse solo con el dolor, había tomado acción. Una acción que no solo la beneficiaba a ella, sino a un niño que nunca había conocido, a una madre que había luchado sola durante 11 años. Mateo salió de su cuarto, todavía con las zapatillas puestas. «Mamá, ¿puedo dormir con ellas?» Paloma rió. «No, cariño. Pero mañana puedes estrenarlas en el parque». «¿De verdad?» «De verdad». Mateo volvió corriendo a su cuarto, feliz. Y Paloma se quedó ahí, en su sala pequeña pero digna, pensando en cómo a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Daniel nunca había querido ser padre, nunca había querido pagar, nunca había querido cumplir, pero una mujer a quien nunca conocería se había asegurado de que, al final, lo hiciera. Y gracias a eso, su hijo había tenido el mejor cumpleaños de su vida, con tarta de verdad, con regalos, con amigos, con dignidad, con todo lo que un niño merece y que su padre nunca quiso darle voluntariamente. Paloma miró la foto que había tomado de Mateo soplando las velas. Su sonrisa enorme, sus ojos brillantes. Esta foto la iba a guardar para siempre, porque era el momento en que finalmente, después de 11 años, la balanza se había equilibrado. Y en algún lugar de esa misma ciudad, Daniel Castro dormía en un cuarto alquilado de las afueras, solo, sin el dinero que había esperado, sin la mujer que había prometido amar, sin nada excepto las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras un niño de 11 años dormía en su cama propia, con zapatillas nuevas junto a él, soñando con el partido de fútbol de mañana. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega sabe exactamente dónde debe estar el dinero y dónde no.